El reverendo Luis Alfonso Villamarín ha desarrollado su ministerio pastoral por más de 30 años, caracterizándose por una firme pasión por el Señor Jesucristo y un gran apego a la palabra de Dios, llevando a las personas a Cristo y buscando que la iglesia crezca sin comprometer la verdad. Actualmente sirve en la denominación Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Colombia, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Sus mensajes se encuentran disponibles en nuestro Facebook ICDC Soacha y en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Bienvenidos a este encuentro con la palabra del Señor. Y para esta ocasión vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, versículo 46 al 52. Marcos 10, 46 al final. Leemos la escritura. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Amén. Gracias a Dios por este pasaje de la Escritura, y que el Señor nos bendiga y nos dé entendimiento y nos ayude para retener la palabra, los principios de la palabra, para vivir de una manera sabia y con buen entendimiento también. Entonces nos está hablando de este hombre ciego y mendigo. La mendicidad. La mendicidad es la práctica de pedir limosna. Esto se da por la desigualdad social y la desigualdad económica. Por tanto, el desempleo, la pobreza, el desarraigo y tantas otras situaciones que trae tales desigualdades y las injusticias que se viven en el mundo, o la condición de las personas. Pero también es sabido de muchos que han hecho de esta práctica de la mendicidad un negocio muy lucrativo. Hay quienes se dedican a esto, y de hecho también se ha sabido de gente que murió en la mendicidad, pero que en realidad tenían grandes fortunas. Son las cosas que se suceden. Pero también es bueno comentar que en estos tiempos de ciencia, en estos tiempos de tecnología, de tan grandes avances en la medicina, de medios de comunicación como nunca antes, pero que a la par también está la marginalidad, la soledad de las personas. Está ese individualismo y a la vez masificación, que crea tantas situaciones en medio de nuestra sociedad y que
llevan al ser humano a vivir en soledad, que los llevan a mendigar, porque aunque tal vez haya gente que tiene fortunas, que son famosos, pero a la vez también están mendigando. Son las diferentes situaciones que se viven en este mundo por las diferentes situaciones que se suceden en nuestra sociedad. Y entonces nos está diciendo que el Señor Jesús salía de Jericó y le acompañaban sus discípulos y le acompañaba una gran multitud, es decir, había un gran jolgorio, tal vez alboroto, alborozo, porque una gran multitud seguía a Jesús saliendo de allí de Jericó. Pero a la vera del camino, en aquella salida, había un hombre. Nos dice que este hombre era ciego y que se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo, y que era el que se encontraba mendigando allí a la vera del camino. Es este hombre que se encuentra allí, tal vez en la marginalidad, porque en aquel tiempo y en el ambiente judío, un hombre ciego entonces será acusado de pecador. O sus padres habían pecado o él había pecado y por tal razón se encontraba ciego. Y entonces seguramente esto traía discriminación, señalamiento, y ahí estaba ese hombre a la vera del camino, estancado, sin visión y en la mendicidad, que es una forma muy triste de vivir, pero era la condición de este hombre Bartimeo. Y así se encuentran muchos en nuestro tiempo, en el estancamiento, sin visión, a la vera del camino y esperando quien de pronto les tienda la mano. Es verse abocado a esta clase de vida y de situación que no necesariamente sea también por cuestión económica o por ese asunto del desempleo y la marginación, sino que muchas personas, aún con dinero, como ya lo mencioné, también pueden deambular mendigando aceptación, mendigando amor, mendigando amistad. Así se encuentran muchos por el mundo. De una o de otra manera se está viviendo en esta clase de vida de mendicidad. Y qué triste es tener que vivir esa clase de vida, y no es la vida a la cual Dios nos ha llamado. Dios no creó al hombre para vivir esa clase de vida derrotada, de mendicidad. No nos creó Dios para estar a la vera del camino, a la orilla del camino. No nos creó el Señor, y mucho menos para un hijo de Dios. No es esa la voluntad de Dios para el ser humano. Dios tiene cosas mejores, superiores para nosotros, creados a la imagen de Dios y para nosotros, hijos de Dios. Y entonces nos dice que Bartimeo, en el versículo 47, Bartimeo, al escuchar que era Jesús Nazareno, tal vez él ya había oído hablar de ese tal Jesús de Nazaret y que obraba maravillas, que era un hombre que traía esperanza a la humanidad. Y cuando él escucha que Jesús es el que pasa por el camino, entonces dice que él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto nos dice mucho
acerca de Bartimeo, porque cuando él llama a Jesús, hijo de David, entonces por un lado está declarando que es el Salvador, porque Jesús es Salvador. Pero cuando declara hijo de David, también le está reconociendo como el ungido, como el Mesías esperado. Él está creyendo en Jesús de esta manera. Por tanto, clama misericordia. Ahora, cuando él está clamando, ten misericordia de mí, no está mendigando. No, en este caso no está mendigando. Él está invocando el nombre del Señor para alcanzar misericordia de Dios y no limosnas de Dios. Ten misericordia de mí, es el clamor de él, y debe ser la actitud de absolutamente todas las personas, no importa su condición. Creer en el Señor, depositar fe en el Señor e invocar el nombre del Señor para alcanzar misericordia. Porque si no fuese por la misericordia de Dios, entonces lo único que recaería sobre nosotros, sobre la humanidad, sería juicio y condenación. Pero cuando la misericordia de Dios está presente, entonces no es el juicio, sino que es la gracia y el favor de Dios para con los hombres. Y Bartimeo está buscando esta misericordia. Y cuando él clama de esta manera, a voz en cuello, buscando de Dios misericordia, entonces dice que muchos lo reprendían para que se callaran. Y eso suele suceder. Suele suceder que cuando una persona toma una decisión de cambio de vida, le quieran estorbar, le quieran impedir. Suele suceder que cuando una persona busca de Dios, quiere acercarse a Dios, entonces no falta quien quiera también impedir, incluso hasta la propia familia. Y hay un enemigo de nuestras almas que envía sus mensajeros para estorbar, para impedir, para querer callarnos, para querer estorbarnos un cambio de vida, algo nuevo, búsqueda de Dios, salvación, restauración, vida, salir adelante, encauzarnos correctamente en la vida. Siempre habrá obstáculos. Pero cuando hay esa decisión, esa determinación, cuando hay la actitud adecuada, entonces los impedimentos solamente serán instrumentos para llevarnos a alcanzar aquello que buscamos, que necesitamos, aquello que nos traerá un cambio radical de vida. Por tanto, Bartimeo, que tenía esta actitud, entonces él no presta atención a quienes le quieren impedir, sino que por el contrario, él con más fuerza clama: Hijo de David, ten misericordia de mí. Nos es necesaria esa determinación de algo nuevo, cambio de vida, avanzar, proyectarnos, buscar restauración, buscar eso que necesitamos, eso que Dios tiene para nosotros, buscar la presencia de Dios con más decisión, con más determinación, seguir adelante sin prestar atención a aquellas voces que nos dicen que no es posible, sin prestar atención a aquellas voces que nos quieren impedir ese avance en la vida, sin prestar atención a quienes nos quieran ser estorbo en el camino, que no haya impedimento, que no haya estorbo, y que los obstáculos, por el contrario, sean una plataforma para buscar cosas mejores y seguir adelante, como lo hace Bartimeo en estos momentos. Y nos dice que en el versículo 49, entonces Jesús,
deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. El Señor Jesucristo le hace el llamado. Está el llamado de Jesús, la invitación de Jesús. ¿Sabe? En un mundo de masificación, el Señor Jesús le presta atención a la persona, a lo individual. El Señor Jesús tiene oído para escuchar a aquellos que entre la multitud le claman y la buscan. El Señor Jesús se detiene, el Señor Jesús escucha y el Señor Jesús llama. El Señor Jesús está interesado en la persona. Cristo está interesado en usted. Cristo escucha su clamor y su oración. El Señor Jesucristo está interesado en su restauración. El Señor Jesús está interesado en su necesidad para restaurarle, para bendecirle, para llevarle a cosas mejores en la vida. Sí, el Señor presta atención y el Señor llama, como hoy lo está llamando a usted, para que se acerque a la persona de Jesús, que es quien tiene la respuesta. Porque suele suceder que, como para Bartimeo y para tantos otros, muchos pasarán por el camino y serán indiferentes. Muchos pasarán por el camino, pero no prestarán atención, mucho menos darán una motivación o la ayuda que necesita la persona. Muchos pasarán por el camino y tal vez adinerados, con ciertas condiciones, pero serán indiferentes y no le prestarán ninguna atención. Pero hay uno que presta atención, hay uno que se detiene y hay uno que dará conforme a la necesidad de la persona, porque también hay muchos que podrán dar cosas, pero no darán lo que la persona necesita verdaderamente en su vida. Aquellos que andan mendigando, aquellos que andan con la mano extendida buscando una ayuda, aquellos que buscan llamar la atención por la necesidad que tienen en su vida, pero que nadie les ha brindado verdaderamente lo que ellos necesitan. Pues hoy tenemos que decir que Jesús es la persona que tiene la respuesta, que puede suplir verdaderamente la necesidad, sea espiritual, sea física, sea del alma, sea cual fuere. Dios es todopoderoso para bendecir y para restaurar a la persona. Y hoy le ha llamado también a usted, como en aquel entonces mandó llamar a Bartimeo. Y nos dice que aquellos que tal vez en un momento le quisieron impedir para que él llamara a Jesús y acudiera a Jesús, ahora le están diciendo: levántate, ten confianza, te llama. Pero esta palabrita, ten confianza, ten confianza. Por falta de confianza y por falta de fe es que muchos se quedaron estancados a la vera del camino y en la mendicidad, sin la decisión de buscar salir adelante, de buscar una respuesta, por falta de confianza. Por tanto, nos es necesaria la fe, la confianza y la decisión para salir adelante. Jesús pasaba por allí, pero si este Bartimeo no clama de esta manera a Jesús, allí se hubiera quedado para siempre. Por tanto, haya fe y haya confianza en Jesús. Y dice que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¡Qué escena tan extraordinaria!
Él se deshizo de su capa, arrojando su capa, despojándose de su capa. Tal vez lo más preciado que él tenía, tal vez lo que le identificaba como aquel ciego, tal vez lo que le protegía del sol, tal vez lo que le amparaba de la lluvia, tal vez lo que le cubría en el frío. Bueno, es esa dependencia de esa vida pasada. Es necesario tener la disposición, la determinación para dejar la vida pasada, aquello que nos ata a lo pasado y que no nos deja avanzar. ¿Cuántos viviendo en el pasado, atados del pasado, de esa vida de dolor, de sufrimiento, de miseria, esa vida de conmiseración, esa vida de mendicidad, atados allí? Pero hay la posibilidad de despojarse de aquello para una vida nueva, una vida de libertad, de visión, de sanidad, de restauración, de salvación, de vida abundante. Es necesario tener la decisión de dejar lo pasado, disfrutar el presente y proyectarnos al futuro, porque eso es posible si el Señor Jesús está presente. Pero mientras las personas no quieran despojarse de eso que les ata al pasado, ahí se quedarán. El Señor quiere liberar, restaurar y salvar. Y así como Bartimeo dice que arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús, también la invitación es: arroje, despójese, deseche, abandone todo aquello que le esclaviza, que le ata, que le impide y que le mantiene ahí en esa esclavitud del pasado. Levántese para venir a Jesús, que el Señor lo llama. Y por el poder del Espíritu Santo, con fe y confianza en Jesús, entonces venimos a la presencia del Señor para escuchar estas maravillosas palabras, porque Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Qué palabra la del Señor. ¿Qué quieres que te haga? Hoy Jesús lo está diciendo para usted. Esta palabra es para usted. ¿Qué quieres que te haga? ¿A quien ha clamado? ¿A quien está necesitado? ¿A quien ha buscado y no ha encontrado? Hoy Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Bartimeo lo tenía muy claro. Aunque era ciego, tenía muy claro lo que quería: que recobre la vista. Pero lo llama maestro. Maestro, que recobre la vista. Quiere decir que él en algún momento tuvo su visión y por alguna razón quedó ciego, y ahora está pidiendo que recobre la vista. Y el Señor le ha dicho: ¿qué quiere? Pues esta es la petición de un hombre que clamó a Jesús, que lo reconoció como Salvador, como el Mesías, que tuvo fe, que tuvo confianza, que no se detuvo ante los obstáculos, que no prestó atención a las voces que le querían impedir llegar a Jesús, y ahora está declarando su petición: que recobre la vista. Y entonces dice, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. El Señor es todopoderoso para obrar tales milagros. Y para aquel que, aunque tal vez tiene la visión física, espiritualmente está ciego. Para aquel que, aunque tal vez tiene el privilegio de sus ojos buenos y poder ver en su interior, moralmente, espiritualmente, está ciego.
aquel que no tiene visión por la vida, entonces el Señor es todopoderoso para darle esos sentidos espirituales, para darle visión por la vida, para levantarle y restaurarle de la mendicidad, de la miseria y de estar buscando lástima, de estar buscando conmiseración, de estar esperando a ver quién de pronto me tiende la mano, de estar mendigando de los hombres. El Señor Jesús tiene la respuesta. Él tiene el poder para levantar al ser humano, para abrir los ojos de los hombres. Él tiene el poder para hacer esto, como le dijo a Bartimeo. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Hay respuesta para aquel que tiene fe en Jesús. El Señor nuestro Dios ha venido. Cristo ha venido. El Padre envió a su Hijo. Cristo vino para levantar al ser humano, para restaurar al hombre, para sacarlo de allí, de esa orilla, de esa vera del camino, de esa vida de miseria y de mendicidad, para darle su visión, para colocarlo en el camino, para proyectarlo en la vida, para levantarle, para bendecirle y para prosperarle. Cristo el Señor, el Hijo de Dios, hizo una obra perfecta de restauración, reconciliación, salvación para el ser humano, de justificación y de liberación para el hombre. Solamente en Cristo lo hallamos. Solamente clamar a Él, solamente buscarlo a Él, que el Señor tiene la respuesta. Y entonces dice, y enseguida, seguía a Jesús por el camino. El Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y cuando él recobró la vista, entonces nos dice que él seguía a Jesús en el camino. Este hombre no solamente recobró su vista, no solamente se liberó de la mendicidad, sino que ahora sigue a Jesús. Aunque el Señor le dijo: vete, él no se fue. Ahora él se hace un discípulo de Jesús. Él camina con Jesús. Ya no está a la orilla del camino, ahora él está en el camino. Ahora él no está marginado, ahora sigue a Jesús. Ahora él no anda en la desesperanza, en las tinieblas y en la oscuridad. Ya no anda de esa manera. Ahora él tiene luz. Ahora él tiene visión por la vida. Ahora él está con Jesús. Porque cuando se camina con Jesús, cuando se tiene a Jesús, entonces el ser humano no andará en tinieblas, no andará en oscuridad, no andará desorientado en la vida, no andará mendigando, no andará a la orilla del camino, no andará debajo de los puentes pidiendo limosna, no andará en los semáforos mendigando, no andará en las calles esperando a ver quién le tiende una mano, no andará en las entradas de las iglesias o en aquellos lugares donde suelen hacerse las personas a mendigar. No andarán tal vez con dinero, pero igual mendigos por la vida. Ya no viviremos de esa manera, porque el Señor Jesús es la respuesta para el ser humano. Solamente que escuchemos su llamado, que clamemos a Él, escuchemos su llamado, nos levantemos dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesús en el camino, para ser discípulos de Jesús, recibir del Señor la respuesta que necesitamos. Y entonces somos personas libres, personas bendecidas y prósperas, porque el Señor Jesús lo hace. A Él sea toda la gloria y toda la honra para siempre. La invitación: ponga los ojos en Jesús. La invitación: clame a Jesús. La invitación:
No permita que nadie le impida llegar a Jesús. La invitación, coloque delante del Señor su petición. La invitación, camine con Jesús, hágase discípulo de Jesús, que el Señor le llevará creciendo y creciendo en la vida. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos tanto, Señor, la bendición de tu presencia y que tú, Señor, hayas decidido pasar por nuestro camino y en medio de tanta bulla, en medio de la multitud, en medio de tantas situaciones, tú, Señor, prestes atención a nuestro llamado y a nuestro clamor. Y tengas, Señor Dios mío, esa decisión de detenerte para llamarnos, para buscarnos, para venir a nosotros y entonces darnos esta salvación, esta restauración, darnos visión, darnos el perdón, librarnos de la miseria y colocarnos en alto como hijos de Dios con todos los derechos, Señor. Gracias, oh Dios, que la bendición del Señor sea sobre cada uno de los que están escuchando y sobre cada uno de los que claman al Señor por esa bendición. El Señor nuestro Dios los bendiga y en el nombre de Jesús bendigo a cada uno de ustedes. Amén. Muchísimas gracias y vamos adelante caminando con Jesús. Hasta una nueva oportunidad.